Es el cuarto, creo que ya es, cuarto webinar de este año, organizado por la Red de Centros de Apoyo a la Docencia REDCA. Esta serie de webinars se han realizado en diferentes temáticas planteadas por los centros de acuerdo a las necesidades que han ido surgiendo en el contexto universitario o en el contexto de educación superior en general. En cada webinar se invita a instituciones que tengan un avance relevante en la temática para que compartan su experiencia y a partir de esta generar una conversación. Y en esta oportunidad, el tema que abordaremos es la relación profesor-estudiante, que se ha visto impactada por las diversas transformaciones sociales, tecnológicas, culturales de los últimos años. Tenemos a dos invitados, cada uno contará su experiencia en no más de 15 minutos y luego daremos paso a preguntas y a la discusión de todos los asistentes. Comenzamos entonces con la presentación de Tatiana Alarcón Joanet de la Universidad de la Frontera. Tatiana es magíster en psicología y psicóloga por la Universidad de la Frontera. Es asesora en salud mental y bienestar en la docencia universitaria y profesional de medición y analítica de la Coordinación de Desarrollo de Docencia de la UFRA. Es miembro del Laboratorio de Identidades Sexuales y de Género y el Laboratorio de Cultura y Comportamiento de la UFRA. Y Tatiana nos va a presentar una ponencia, Choque Generacional, un abordaje desde las interacciones valiosas. Así que bienvenida, Tatiana. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Súper. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Eh, el día de hoy lo que yo traigo a conversar un poco y a discutir es sobre los choques intergeneracionales, un abordaje desde las interacciones valiosas. En primer lugar, cuando hablamos de choques intergeneracionales en educación superior, es un concepto nuevo que se está abordando en literatura, posiblemente una experiencia que muchas veces desde distintos ámbitos hemos vivido. Y esto se radica más que nada en que las instituciones de educación superior son entornos sociales que tienen una gran diversidad desde generaciones, trayectorias y contextos socioculturales. En ese sentido, al tener distintas experiencias y trayectorias, se generan tensiones y brechas, tanto por todo el avance que ha tenido la sociedad a nivel internacional, el uso de tecnologías en temas de educación, los estilos de enseñanza-aprendizaje y las expectativas que se tienen tanto desde docentes como del estudiantado en cuanto a formas de enseñar, cómo debe ser la materia, etc. Esto trae consigo diversas complejidades de representaciones sociales y expectativas y también estereotipos. Pero ¿qué debemos hacer con respecto a esto? Promover las relaciones basadas en el respeto, la cooperación y el reconocimiento mutuo, tanto de quienes vienen ingresando a la universidad como quienes ya llevan bastante tiempo en ella. En ese sentido, cuando hablamos de los choques intergeneracionales, hablamos de aquellas relaciones que son entre generaciones y que es cualquier forma de interacción, cooperación y vínculo entre personas. Esto ya sea en contextos familiares, sociales, comunitarios y profesionales. Específicamente educación superior, nosotros lo podemos ver entre estudiantes docentes, investigadores y personal administrativo. Cuando convergen en distintas instancias, esto ya de por sí es una relación intergeneracional. ¿Y qué ocurre cuando distintas personas se encuentran? Se pueden identificar diferencias en cuanto a valores, hábitos, competencias tecnológicas, estilos comunicacionales y expectativas formativas. Esto más que nada porque desde distintas generaciones van haciendo cambios de cómo se deben hacer las cosas, cómo se realizan, tradiciones, etc. Entonces, ¿qué es la universidad al ser un entorno social? Se genera también esta brecha digital que distintas investigaciones lo han abordado, ya que se hace esta diferencia entre aquellos que vienen ingresando, que son nativos digitales, como con aquellos que
no son nativos digitales, pero también tienen un cierto conocimiento sobre tecnologías. ¿Y qué ocurre? Que también en la universidad se identifican representaciones estereotipadas asociadas a la edad. Por ejemplo, esto de que personas que son más jóvenes, que están ingresando al ámbito docente, son consideradas como que pueden saber menos que aquellos que llevan más años o tienen una trayectoria más amplia en la educación. Y eso ya es un estereotipo. Y también esto se puede dar por la rapidez de los cambios sociales y tecnológicos, que genera desajustes en la forma de entender el conocimiento, la autoridad y la participación. Y con esto, ¿qué se puede decir? Bueno, en sí es una relación intergeneracional, que acá lo que podemos abordar desde la docencia universitaria es todo el vínculo que se va generando entre los estudiantes, docentes y docentes de mayor trayectoria, incluso entre docentes que se ingresan a la universidad y docentes de mayor trayectoria. La idea de esto es poder generar o potenciar estas relaciones intergeneracionales desde una visión positiva, cual busca que aquel docente que va ingresando a la universidad pueda transmitir su conocimiento a aquel docente que lleva una mayor trayectoria y aquel docente de mayor trayectoria su conocimiento al docente que viene ingresando. Y así con los estudiantes, dándole un espacio, la importancia a cada uno y reconociendo el conocimiento que cada uno de ellos posee. ¿Y qué se puede hacer con esto? Enriquece el proceso educativo, se fomenta la innovación, hay una mayor creatividad y hay un mayor dominio tecnológico. Así se pueden generar la creación de ambientes colaborativos, un aprendizaje intergeneracional, una cohesión social, el respeto mutuo y la integración de saberes. Entonces, ¿qué se realiza en la universidad? Un nuevo pacto intergeneracional donde la empatía, la solidaridad y reconocimiento recíproco entre generaciones. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en la UFRO? Bueno, en la UFRO, nosotros al principio, esto todo comienza desde un proyecto FRO, en el cual empezamos a abordar desde las interacciones valiosas entre docentes y estudiantes. Se generaron distintas capacitaciones docentes, acompañamiento, asesorías y recursos de autoaprendizaje, desde los cuales emerge esta primera guía de claves para la interacción docente, donde se entregaban distintos tips o estrategias para que hubiese una mayor fomento entre el vínculo, interacción entre docente y estudiante. Pero ¿qué nos ocurrió? Bueno, en primer lugar, las interacciones, lo que abordaba esta guía era que buscamos interacciones valiosas, que el estudiantado participe recíprocamente en las experiencias de aprendizaje, se fomente esta interacción y desde distintas dimensiones que abordan comunicación, retroalimentación, los climas de aula y el ámbito socioemocional. Eso lo estábamos trabajando desde la pandemia. Pero ¿qué pasó? Después de vuelta de pandemia, nosotros nos empezamos a encontrar con distintas dudas en cuanto a interacciones valiosas. Por ejemplo, comentarios de, eso ya lo hacemos, ¿las interacciones valiosas no funcionan acaso? Yo como docente también estoy cansada o cansado. Las generaciones de ahora ya no se comportan como las de antaño. Y así, y más comentarios desde los mismos docentes. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, las interacciones valiosas como las estamos abordando, ¿es de la forma correcta? ¿Falta un paso quizás antes? Bueno, acá lo que se genera es un cambio de foco que va de la mano con el modelo educativo UFRO que se centra en la persona. Empezamos a cuestionar un poco. Tomamos toda la retroalimentación que tenían los docentes y dijimos, quizás al docente todavía le falta conocer al estudiantado. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Dándole un rol de importancia también a su propio bienestar y también a la creación de ambientes propicios. Se genera esta segunda guía donde hablamos de quiénes son los estudiantes, estrategias para mejorar el bienestar de la docencia y después los ambientes propicios. Entonces, acá nos encontrábamos con los primeros talleres que nosotros abordábamos la adultez emergente, que es la etapa del periodo evolutivo en el cual se encuentran nuestros estudiantes. Pero ¿qué ocurre? Es complejo pedirle al docente o exigir un poco al docente que se ponga en el caso de los estudiantes si falta que también esa malestar de que, ¿y quién se pone en mi caso como docente? Entonces, ¿qué realizábamos? Hacíamos dentro de todo este taller un ejercicio de reflexión
Primero, ¿qué hacemos antes de interactuar? Nos conocemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y después pasábamos a, recuerda tus tiempos de estudiantes, ¿cuáles eran tus características? ¿Por qué hacíamos esto? Porque todos en algún momento tuvimos un choque intergeneracional. Uno desde estudiante chocó con la generación anterior y así van a haber choques intergeneracionales a lo largo de todos los años. Generaciones, cambios sociales van a haber siempre. Entonces siempre van a haber choques intergeneracionales. Y eso hacía mayor sentido a los docentes de, oh, ¿verdad? Yo cuando fui estudiante me ocurría esto con el docente o ocurría esto otro. Entonces, aquí ya teníamos primero la base para empezar a hablar de quiénes son los estudiantes. Así que pasábamos a hablar, por ejemplo, características de la generación Z, nativos digitales, son creativos, el trabajo lo ven de otra forma, pero también hablábamos de la adultez emergente. Y en ese sentido, la adultez emergente, como ya les mencionaba, es un periodo evolutivo que se caracteriza por las sociedades industrializadas. Chile es una de ellas. Este es un concepto que se ha venido estudiando hace un tiempo atrás y que también tiene sus propias características. Por ejemplo, los estudiantes ya se encuentran en el centro, empiezan a tener otras expectativas, el matrimonio deja de ser un aspecto que se está buscando, entre otras. Y aquí nosotros empezamos a abordar, ok, ya el docente conoce quién es el estudiante, características, etcétera. Pero ¿por qué debo tener una relación valiosa con ellos? Y aquí pasamos al siguiente concepto de relación docente-estudiante, que es un concepto que nuevamente está siendo investigado actualmente. No hay tantas investigaciones, pero que se relaciona al éxito académico, a una mayor adaptación al entorno de enseñanza-aprendizaje más seguro y al bienestar. Y acá voy a mencionar rápidamente algunos desafíos para la docencia, que son, por ejemplo, considerar estas características, generar estos entornos de desarrollo, diferencias posibles, darse o más que una autocrítica, una reflexión de decir cuáles diferencias tengo con mis estudiantes y potenciar las habilidades cognitivas, afectivas y sociales, además de la incorporación de TICs, considerando que nativos digitales. ¿Y cómo los hemos hecho hasta ahora? Bueno, hemos abordado lo que es adultos emergentes e interacciones valiosas de distintas formas, tanto en talleres, microcursos, diplomados, cursos y jornadas. En general hemos abordado esto desde talleres, 157 docentes han sido capacitados, desde el 2019 a la actualidad, en microcursos 59 docentes, que es un poco más bajo en general porque lo hemos lanzado a través desde el 2024. En diplomados, 109 docentes a través de módulos y en cursos 369 docentes desde el 2019 a la actualidad. En general, hemos tenido bastante buenos comentarios que los dejo acá abajo, porque a los docentes les hace sentido el conocer primero al estudiante para poder empezar a ver cuál es la estructura o estrategia que les va a servir más para poder tener un vínculo al estudiante, cómo me acerco al estudiante. Y para finalizar, yo me quedo con una de las frases que dijo Arnett, que es el que adopta este concepto de adultez emergente, en el que él menciona, las personas mayores se quejan de que hoy en día se necesita demasiado tiempo para crecer, pero la mayoría de las personas serían mejores compañeras o compañeros y o padres o madres si hubiesen esperado más. Así que, ¿por qué no utilizar la mayor parte de sus años 20 para aventuras que nunca podrás volver a tener? Que igual es una frase un poco fuerte o que deja reflexionando en cuanto a cómo son las vivencias en cuanto a maternidad, trayectorias, etcétera, que se ven hoy en día en las generaciones más de menor edad. Por último, quería compartirles la guía de interacciones valiosas a través de este código QR, mi correo, el correo de nuestra coordinación y también invitarlos a darse una vueltita por nuestro Instagram. Esa ha sido mi presencia. Muchas gracias, Tatiana. Las preguntas, anótenlas si quieren, las van dejando en el chat y después de que termine nuestra segunda presentación, ahí vamos a abrir el espacio.
Y ahora continuamos con la presentación de Horacio de Torres de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Horacio es magíster en psicología educacional y psicólogo por la Universidad de Chile. Se desempeña en la UTEM como profesional de inclusión universitaria en el proyecto Convivencia UTEM, Universidad Centrada en las Personas, proyecto enmarcado en el Plan de Fortalecimiento de Universidades del Estado del Mineduc. Además, realiza docencia en pre y posgrado en la Universidad de Chile y en la Universidad del Desarrollo en temas asociados a psicología educacional, inclusión, desarrollo de vínculos para el aprendizaje. Es miembro del equipo de Más Inclusión para la inclusión de personas con discapacidad visual, donde participan académicos de la UTEM y de la Universidad de Chile. Y Horacio nos va a presentar una ponencia llamada Construcción Participativa de la Política de Inclusión y Convivencia, fortaleciendo vínculos al interior de la comunidad educativa de la UTEM. Así que te doy la palabra, Horacio. Súper, muy buenas tardes a todos, a todas. Un agrado estar acá. Muchas gracias por la invitación de Red Cat para poder presentar esta ponencia. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría iniciar con una breve pregunta para todos y todas las asistentes. Les voy a pedir ahí que ingresen a través de su celular. Pueden hacerlo con el celular o pueden hacerlo con el computador. Hay dos opciones. Pueden escanear este QR que aparece acá para responder qué es una comunidad educativa para ti. O también pueden hacerlo a través de su navegador web, ingresando en menti.com y entregando este código, el 8801-4607. Les voy a pedir que por favor eh, ingresen a Menti y vamos a ir viendo las respuestas que van apareciendo. ¿Qué es para ustedes una comunidad educativa? ¿Cómo la entienden? ¿Sí? En 3 palabras, 4 palabras, eh, muy brevemente. No sé si puedo acceder al chat desde acá para dejarle las instrucciones. Sí, los voy a poner acá por si acaso alguien todavía no ingresa y vamos a ir viendo qué respuestas van llegando. Muy brevemente, ¿qué es una comunidad educativa para cada uno, cada una de ustedes? ¿Cómo lo entienden? Ahí ya está apareciendo las 9 palabras, 9 personas. Hablan de participación, de colaboración, de compartir, de saberes, de comunicación, de un espacio compartido, de necesidades compartidas. Hablan del personal administrativo, por cierto, también es parte, ¿no?, de la comunidad educativa. Muchas veces no queda tan claro ese rol frente a la educación de el personal que está soportando todo el área de gestión de la institución, docente, estudiante, tiempo, personas, conjunto, dice ahí, aprender juntos, donde todos participamos. Justamente, vamos a hablar desde ahí, de todo lo que aparece aquí, escucha activa también aparece. eh, Vamos a hablar hoy de cómo entendemos la comunidad educativa y por lo tanto cómo entendemos el aprendizaje, que son los fundamentos a partir de los cuales nosotros creamos este proceso participativo de redacción de la política de inclusión y convivencia. Y me quiero quedar sobre todo con esta frase que aparece acá, donde todos participamos, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el enfoque que vamos a tomar para poder armar todo este proceso de redacción. Les agradezco por su participación y yo creo que todos los conceptos que están acá incorporados van a ser parte de la presentación también. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, bien, pues como aparecía en las respuestas que ustedes entregaron, efectivamente, una comunidad de aprendizaje tiene que ver con aprender todos juntos, ¿sí? Y que se incorpore cada uno de los estamentos de la universidad en el proceso, ¿sí? Entonces, como primer concepto, en una comunidad educativa no solo existe el aprendizaje de profesor a estudiante, sino que es un proceso colectivo, ¿no? Y eso implica que están involucrados los estudiantes, los docentes y el personal no académico en este proceso, ¿sí? Entonces, nos salimos de la idea de que el aprendizaje es información que entrega el profesor hacia el estudiante y por lo tanto es un proceso que se construye
entre las personas que participan de las actividades de clase o también fuera del aula, ¿sí? Y en este sentido es distinto el rol que vamos a entender de los estudiantes. Los estudiantes también aprenden entre ellos. El personal de colaboración también aprende dentro de la comunidad educativa y también enseña, ¿no? Eh, entonces hablamos de que este proceso también es recíproco, no es unidireccional. Y algo relevante entonces es que ocurre en toda actividad, ¿sí? En todo espacio, en todo momento, en todo lo que hace una institución educativa, si la entendemos como una comunidad educativa, en todas esas actividades podemos intencionar o podemos entender que ocurren procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje trasciende el currículum formal y trasciende también las actividades formales creadas específicamente para producir ciertos resultados de aprendizaje, ciertas competencias, ¿no? Sino que tiene que ver con toda interacción que ocurre dentro de esta comunidad. Y por último, y algo que es muy relevante también, es que estas interacciones van construyendo una cierta identidad de maestro, de aprendiz, de gestor, en relación al quehacer de cada una de las personas que conforman esta comunidad, ¿sí? Entonces, no es solo que vamos a ir a aprender algo de manera utilitaria o porque tengo que sacar un título, o en el caso de los funcionarios de la universidad, voy a hacer mi trabajo porque me pagan el sueldo, ¿no? Sino que también hay una identidad que se va construyendo en las actividades que nosotros desarrollamos diariamente al interior de esta comunidad, ¿sí? Y esta identidad tiene que ver con mi labor de enseñanza, pero también cómo yo enfrento esa labor de enseñanza, si es que yo voy a entregar el conocimiento o también voy abierto a aprender, ¿sí? Entonces, todo eso va generando una cierta identidad que se construye de manera dinámica. Por lo tanto, no es una identidad que quede estanca. Yo entro el día 1 a la universidad y me voy a los 20 años y voy a tener la misma identidad, sino que es la propia actividad la que va mediando para poder ir dinamizando esta identidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que las actividades y experiencias que vivimos dentro de la comunidad estén orientadas a construir cierta identidad, ¿sí? Entonces, bueno, basándonos en el Index for Inclusion, que es una de las cartas matrices del enfoque de educación inclusiva, em, se plantea que desde la inclusión, desde la convivencia, podemos entender que tanto las barreras como los recursos para superar esas barreras se encuentran en estos tres vértices que aparecen en la diapositiva, ¿no? Que son las políticas, las prácticas y las culturas, ¿sí? Y estos tres vértices están evidentemente muy relacionados. Por lo tanto, nosotros cuando redactamos esta política, pensamos en cómo articular desde la política estos otros dos ejes, cómo al redactar una política podemos incidir tanto en el cambio cultural como en el cambio en las prácticas, ¿sí? Como en la praxis de cada uno de los integrantes de la institución, ¿sí? Em, pero hay un tema con el concepto de barrera, ¿no? Que nosotros identificamos desde el enfoque de educación inclusiva y que tiene que ver con que parece ser que todas las barreras están en la institución, en cosas que hace la institución, en actos que hace la institución, en la política, en la cultura que construye o las culturas que construye la institución. Y si bien en el índice se plantea efectivamente que todos podemos generar un cambio, no queda tan claro cuál es el rol de la persona en ese cambio, ¿sí? Y ahí nosotros nos tomamos de un concepto que plantea Bell Hooks al hacer una relectura de la obra de Paulo Freire y que plantea que la frontera es lo que realmente genera espacios de separación, genera bajas expectativas, por ejemplo, en el aprendizaje, o genera que los funcionarios de gestión no se sientan parte de la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, cuando habla de frontera, Bell Hooks lo plantea como dentro de la educación, que se manifiestan a través de cómo se redacta el currículum, cómo se entiende la pedagogía, más desde lo bancario, ¿no? Que plantea Paulo Freire, y dinámicas de poder, ¿sí? Que invisibilizan o desvalorizan ciertas experiencias, muy en línea con lo que planteaba Tatiana también, ¿no? Esta falta de reconocimiento del conocimiento del otro, ¿sí? Del conocimiento que trae nuestro estudiante, del conocimiento que tienen los funcionarios no académicos, del conocimiento que tienen los académicos que tal vez no se dedican especialmente a un área, se dedican a otra área, ¿sí? Entonces, todo esto va generando fronteras y eso va generando procesos de separación. Entonces, ¿qué es lo que se plantea desde esta idea de, más que derribar barreras, cruzar estas fronteras? Es que nosotros podamos reconocer las distintas voces que forman parte de nuestra comunidad educativa, ¿sí? Y eso implica escuchar la voz
desde los auxiliares, estudiantes, hasta la rectoría como la máxima autoridad de la institución, ¿sí? Entonces, es poner en valor la diversidad de voces, la diversidad de roles, la diversidad de perspectivas que hay al interior de una comunidad educativa, como aquellas personas que tienen un cierto conocimiento que es valioso poner en juego al momento de tratar de construir comunidad. Y eso implica, por lo tanto, construir puentes, ¿sí? Más que derribar barreras, más que minimizar barreras, más que eliminar barreras, nosotros nos tomamos de algo que plantea el Centro Nansen, ¿no? Para el diálogo y la resolución de conflictos. Vamos a construir puentes, ¿sí? Que permitan cruzar estas fronteras, ¿sí? Entonces no se trata solo de hacer desaparecer cosas que no queremos ver, que por cierto, la exclusión tiene que desaparecer y es una lucha, eliminar la exclusión de las instituciones, sino que también podemos tomarlo desde el lado de construir y hacer aparecer cosas a través del diálogo, ¿sí? Entonces, ¿cómo orientamos el proceso de construcción de la política en base a estos conceptos? Primero, un énfasis en la participación, el diálogo y la diversidad. Muchas veces las políticas se redactan desde las cuatro paredes, ¿no? Desde las decisiones teóricamente muy elegantes o técnicamente muy precisas, pero no haciendo o levantando más bien las voces de la institución. Entonces, nos preocupamos entonces que se visibilizaran las voces de los diversos territorios, los distintos roles y las distintas identidades de la UTEM, construyendo una comisión que no voy a detallar porque lo tenemos publicado en internet, les voy a pasar el QR durante la presentación, pero hicimos una comisión donde estaban representadas todas esas voces, ¿sí? Además, era importante que durante el proceso de trabajo, que era un proceso de 4 meses, muy breve, fuera un proceso de trabajo que tuviera cierta mística, ¿no? Que nos permitiera, de alguna manera, que esta comisión fuera un motor de cambio, que iniciara el cambio al interior de la universidad, aprovechando que eran diversos, que eran parte de todos los territorios y era parte de todos los estamentos, nos enfocamos en construir una experiencia positiva de trabajo donde pudieran dialogar y que su voz tuviera el mismo valor independientemente si era la rectora, que por cierto participó del proceso, si era un profesional, si era un académico, si era un estudiante, si era un administrativo, un auxiliar. Todos valían lo mismo en esa comisión y todas las opiniones eran igualmente relevantes, ¿sí? Entonces, diseñamos todo pensando en que esa comisión que iba a redactar este texto fuera justamente un motor de cambio y que en cada interacción, en cada actividad que nosotros diseñáramos, ocurriera aquello, ¿no? Entonces, em, queríamos que de alguna manera esta comisión se transformara en una aliada para promover el cambio hacia la inclusión, hacia la mejor convivencia al interior de la institución. Entonces aquí en el QR, si lo pueden escanear, van a encontrar la política, donde además no aparece solo el texto que constituye los principios fundamentales, los lineamientos estratégicos, sino que también quisimos dar un espacio en ese texto a cómo construimos esa política, porque también es importante visibilizar cómo lo hicimos para que este texto hoy en día fuera sentido como parte de esta comisión y por lo tanto también hiciera sentido a los distintos estamentos, ¿sí? Entonces, para construir la comisión, representamos la diversidad de todos los campus, de todos los estamentos y todos los escalafones. Logramos un total de 33 personas designadas, que por tiempo, lamentablemente, porque queríamos hacerlo, y se los propongo también como una mejora para el proceso, elegidos, ¿no? A través de un proceso eleccionario abierto, pero por tiempo, como les dije, eran 4 meses, no teníamos tiempo para hacer campaña y para producir toda una elección de estos representantes. Entonces, lo elegimos a través de distintos criterios. Haber recibido premio por valores institucionales, porque representaban ciertos valores positivos institucionales, recomendaciones de jefatura e incluso también demandas directas de participación, ¿sí? Muchos funcionarios, muchos académicos querían participar de este tipo de procesos y no habían encontrado el espacio previamente. Pero sí pusimos como requisito un cierto perfil, ¿sí? Que tuvieran capacidad de diálogo, que tuvieran capacidad de trabajo colectivo, de escucha y de movilizar ciertos valores, ¿sí? Y por último, el diseño de las sesiones tuvo que ver con el diálogo, con la escucha, con la horizontalidad y también construir material lúdico para el trabajo de las sesiones. Nosotros entregábamos borradores de la política, evidentemente desde lo técnico, desde los planteamientos de la UNESCO, planteamientos de la ONU, y esto lo revisaba la comisión, y este texto entonces era un texto mártir, ¿no? Que la comisión podía volver a redactar de cero si es que así quería,
pero que ya tenía una orientación para la discusión y hacerla más productiva, ¿sí? También hicimos actividades, por ejemplo, la inauguración generó una mística a través del simbolismo que implica el proceso de cambio institucional, donde cada miembro de la comisión visualizó este cambio a través de la construcción de cero de la institución, ¿sí? Nos pusimos en el salón de honor de la institución, de la Casa Central, y visualizamos el bajar los muros y volver a construirlos a partir de esta nueva política y esta nueva visión institucional, ¿sí? Em, y entonces, ¿a qué llegamos con este proceso que les pido por favor revisar en mayor detalle o lo podemos discutir también en las preguntas? Donde también hicimos cuentas públicas, hicimos un sitio web donde las personas pudieron participar estableciendo qué valores querían que la política tuviera, etcétera, ¿no? Y también lo difundimos ampliamente por todos nuestros canales institucionales para que pudieran participar en distintas ferias, etcétera. Recogimos bastante información también, sobre todo el estamento estudiantil, que es el más numeroso. Entonces, como resultado, la política hoy en día es vista en general por esta comisión y por los estamentos como un producto de la comunidad, ¿sí? No es algo que haya aparecido sin que nadie les contó, sino que fue algo producto de una construcción colectiva. Entonces, ¿qué logramos? Crear un grupo de avanzada que hoy nos permite, por ejemplo, difundir la política, que nos permite comentar esta experiencia de construcción horizontal con valores asociados a la inclusión, que muchas veces para distintos funcionarios y académicos era algo inédito para la institución, ¿sí? Entonces se creó este grupo de avanzada que nos va ayudando a difundir el mensaje que tiene que ver con esta política. No un documento de un grupo particular, nos preocupamos mucho de que esta política no apareciera ningún ícono, ningún elemento asociado a algún grupo, porque muchas veces se entiende que la inclusión es parte de ciertos grupos, ¿no? Como desde el enfoque de integración. Tiene que ver solo con discapacidad, tiene que ver solo con diversidad sexual y de género o diversidad intercultural, y no tiene que ver con que la diversidad somos todos, ¿no? Toda nuestra individualidad, todas nuestras diferencias. Por lo tanto, también nos preocupamos de que no se identificara ningún grupo, sino que fuera la UTEM completa la que se sintiera identificada con este proceso. Y también el tema de que muchas veces se dice, no, es que no hay recursos, no, es que la jefatura, ¿no? Que también las personas se sintieran un agente de cambio. Y dentro de la política también está este llamado a que cada uno pueda pueda iniciar el proceso de cambio, ¿sí? Con pequeñas acciones. Y bueno, el mensaje clave es que somos una comunidad educativa, o queremos más bien construir, apuntar hacia allá, a la construcción de una comunidad educativa. Y entendemos entonces que el aprendizaje se construye entre todos, todos somos parte de este cambio que implica aprender, porque también entendemos el aprendizaje como un proceso de cambio, y que la institución es una casa donde todos podemos caber, ¿sí? Es decir, esta política trata de que nadie se quede atrás en los procesos de aprendizaje, entendidos como procesos de construcción colectiva, procesos de diálogo y, evidentemente, también procesos de cambio, ¿sí? Si no hay un proceso de cambio en cómo entendemos algo, en cómo comprendemos algo, no hay aprendizaje, ¿sí? Entonces también se entiende que algo que es propio de una comunidad educativa es el cambio institucional. Eso. Muchas gracias. Voy a dejar de Bueno, compartir. tuvimos Y entonces déjeme por ahí. dos, Perdóname. gracias Horacio. Tuvimos dos presentaciones de dos, donde han abordado el tema desde dos focos distintos. Uno más desde el choque intergeneracional y lo que esto implica en la relación profesor-estudiante, y el otro es un foco más desde la construcción de una comunidad educativa inclusiva. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Mónica que ha estado ahí atenta en el chat, va a moderar las preguntas. Moni, ¿sí? Ya. Aquí estoy muy atenta al chat. Sí, han aparecido primero, bueno, primero agradecer tus presentaciones, que de verdad muy interesantes. Creo que tienen mucho que aportar a los centros que estamos trabajando, porque además son preocupaciones docentes eh, que han emergido sobre todo por pandemia y se han mantenido en el tiempo. Voy a partir con la primera pregunta que se realizó para la presentación de Tatiana. Javiana Luengo pregunta, ¿cuál es el porcentaje de docentes y si tienen caracterizado
¿cuáles son los docentes que participan? ¿Rango Sí. etario, tiempo inserto en docencia? Esta es una pregunta dirigida a la presentación de Tatiana, pero por supuesto, Horacio, también puedes complementarlo para que hagamos la conversación. Sí, con respecto al porcentaje de docentes, si bien nosotros no tenemos el porcentaje actual de docentes, ya que igual han habido bastantes cambios en cuanto a tipos de contrato, tipos de ingresos, hay docentes que son honorarios, algunos que vienen por una cantidad reducida de horas. No tenemos el porcentaje como tal, tenemos un aproximado y caracterizado. Nosotros al finalizar cada capacitación igual realizamos o aplicamos una encuesta de satisfacción en la cual ingresan algunos datos. Por ejemplo, en general hay mayor participación de mujeres en cuanto a capacitaciones. En cuanto a rango etario, si bien no se les pregunta la edad, pero por experiencia generalmente cuando se hacen estas capacitaciones es variado porque hay tanto docentes que llevan una mayor trayectoria en la universidad y nos hemos encontrado también con docentes que llevan muy poco tiempo en la universidad. Por ejemplo, aquellos que se van integrando son en algunos casos los que buscan más estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque les tocan en algunos casos específicos las primeras generaciones dentro de la universidad, los primeros años y por literatura, por experiencia, etcétera, son los más complejos por el tema de que se vienen adaptando, vienen ingresando a la universidad y también porque está haciendo este cambio del chip, por así decirlo, desde lo que era el liceo o el colegio a la universidad. Entonces el tema de las interacciones, el establecer límites, el cómo me voy interactuando, etcétera, es una de las temáticas que les interesa. Y tiempo inserto en la docencia es variado también, porque nos encontramos tanto aquellos que llevan muy poco como aquellos que llevan bastante tiempo en la universidad. Ok, Tatiana, muchas gracias. Jimena Villalobos Fuentes de la UNCE pregunta para Horacio, ¿qué estrategias se utilizaron para promover la participación estudiantil para el desarrollo de la política? Sí, mira, en general, me estoy escuchando así. En general, tratamos de difundir mucho este proceso desde antes que comenzara el proceso de redacción de la política, de tal manera de que la gente entendiera de qué se trataba y la importancia institucional que tenía esto, para poder contar con una política que hiciera sentido, ¿no? No que solo cumpliera en el papel, que muchas políticas se quedan ahí, ¿no? Se quedan en un cajón y no forman parte de, el ethos de la institución. Y por lo tanto, lo que tratamos de hacer es que antes de iniciar la redacción empezamos a difundir que esto era un proceso que era importante, ¿sí? Y yo te diría que hay dos cosas que marcaron mucho, no solo la participación en la redacción, sino que ahora que la estamos implementando, comenzando a implementar, se terminó de redactar en diciembre, es que primero el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo y el trabajo interestamental no es algo tan habitual, al menos acá en la UTEM. Y por lo tanto, cuando nosotros difundimos que esto iba a estar representado por los distintos estamentos, por los distintos territorios, por los distintos escalafones, sobre todo del estamento de funcionarios no académicos, ¿no? Que es muy diverso, desde profesionales hasta auxiliares, eso ya llamó la atención, porque era algo un poco inédito para la institución. Entonces, mucha gente quiso participar y claro, nosotros ahí tuvimos que hacer un proceso de ver a quién se designaba o designábamos, porque había que cumplir con ciertos perfiles, ¿no? Que fueran personas que tuvieran ciertos valores, que no tuvieran, por ejemplo, no sé, alguna denuncia, algún procedimiento administrativo que hubiese dado como resultado que la persona tenía alguna sanción. Entonces teníamos que filtrar a ciertas personas que tuvieran ciertos valores y fueran vistas desde la comunidad con esos valores. Eso por un lado. Y por otro lado, nos dimos cuenta que cuando hablamos de visibilizar la voz de las personas, muchos se abren a participar. Por ejemplo, les doy el ejemplo, así lo descubrimos. Esta política nosotros la vamos a audificar, ¿sí? Porque la idea es que también sea accesible universalmente. En el enlace que yo les mandé es un texto digital, ¿sí? Pero que no necesariamente es accesible para lectores de pantalla, por donde está embebido en el sitio web, que eso también lo estamos trabajando y lo estamos desarrollando.
pero estamos ahí avanzando todavía. Entonces los vamos a hacer audificadas para que las personas con discapacidad visual o cualquier persona que prefiera escucharlo con voces humanas, porque no lo vamos a audificar con una voz de inteligencia artificial, sino que también es un proceso colectivo. Para ese proceso nosotros llamamos a que tu voz construya inclusión. Ujú. Y ese llamado, cuando nosotros mandamos el correo electrónico y el formulario para inscribirse, fue inmediato que la gente empezó a inscribirse. Eso nunca, a mí en mi experiencia de 14 años trabajando en distintas instituciones de educación superior, nunca me había pasado que uno mandara un formulario y se llenara muy rápido. Entonces eso nos dio la clave para empezar a llamar a la voz de las personas, ¿sí? Entonces los talleres que vamos a implementar se llaman Tu Voz Suma, ¿sí? Al interior del UTEM. Porque nos dimos cuenta que más que ir a entregar el conocimiento, ir a entregar información muy precisa, técnica, de que el concepto de inclusión es esto, que la discapacidad se trabaja así, es que las personas en distintos espacios logren construir las soluciones que necesitan colectivamente para su quehacer institucional, ¿sí? Entonces, estos talleres lo que van a abrir son espacios de debate, de diálogo, para que las personas en el momento puedan tratar de desarrollar herramientas colectivamente para abordar las distintas temáticas que nos están desafiando hoy en día en la institución, ¿no? Que tienen que ver con la neurodivergencia, con la discapacidad, con la diversidad sexogenérica, con la migración, ¿sí? Entonces, va por ahí el tema, ¿no? Como que también nosotros vimos que el hablar de visibilizar la voz, de que las personas puedan expresar lo que piensan y que su conocimiento, y ahí también lo que decía Tatiana, ¿no? Como el reconocimiento, yo vi muchas cosas que están vinculadas con lo que estamos haciendo también en la presentación que planteó, ¿no? Como de esto de del reconocimiento, como digo, de las interacciones valiosas que tienen que ver con ir construyendo esta identidad, ¿no? De que las personas vayan construyendo una identidad de aprendiz, como lo plantea Colly Falsafi, ¿no? Una identidad de aprendiz, pero también una identidad de maestro, una identidad de gestor, y eso vaya construyendo una comunidad, ¿no? Donde yo pongo mi identidad. Algo que nos ha pasado muchas veces es que cuando hacemos nuestro trabajo no ponemos nuestra identidad ahí, ¿sí? No, no nos preocupa nuestra identidad profesional en la labor que hacemos, porque a veces la institución genera distancia, los espacios, las condiciones materiales generan distancia, y lo que hay que tratar es de generar puentes, de generar diálogos y generar acercamiento. Eso podría decir. Muchas, muchas gracias, Horacio. Les voy a pedir, porque voy a hacer una pregunta que voy a juntar dos, porque son como una pregunta para dos usuarios distintos, pero en el fondo apuntan a los temas de participación en ambos casos. Entonces les voy a pedir a ambos que brevemente puedan comentarlo, en este caso a Tatiana y a Horacio. Porque por una parte están preguntando cómo hacer e incentivar la participación de los estudiantes. Es un gran punto en la mayoría de las instituciones de educación superior, si bien es cierto que hay perfiles diferenciados, porque somos universidades que también atendemos a grupos diferenciados, pero lo que señala Tatiana con este gran concepto, ¿no?, de los jóvenes o los adultos que están iniciándose, ¿no?, como nuestros estudiantes, sobre todo los primeros años. ¿Cómo se puede invitar a la participación? Pregunta Javiera luego, considerando que existen estudiantes que están organizados, pero que finalmente no participan. Ese es un gran tema, porque los procesos de participación son variados, desde las evaluaciones docentes hasta, qué sé yo, todos los temas de construcción de ciudadanía al interior de los marcos universitarios. Pero eso también ocurre con los docentes y administrativos. Entonces, la pregunta también que hace aquí el colega Álvaro Ruiz, dice que qué tan fácil fue la participación de docentes y administrativos en estos procesos. Entonces, yo creo que ahí hay algunos puntos de encuentro, si pudiésemos mirar qué tan fácil, cómo fue esta participación. Y Tatiana, como yo creo que tú también has estado trabajando con jóvenes, ¿cuáles son las pistas para esto? Perdón que me extendí un poco en la pregunta porque quería juntar dos, pero les pido a ustedes mayor brevedad que la mía. Gracias. Cualquiera quiera comenzar. Tatiana, no sé si quieres comenzar tú. Bueno, con respecto a algunas pistas, nosotros también desde docencia inclusiva lo que hemos realizado y también desde la experiencia con los programas de ayudantes, por ejemplo, cuando empezamos a crear una guía de orientaciones para una docencia con perspectiva de género, junto a mi colega Amanda,
que es de Dirección de Equidad de Género, primero quisimos conocer la visión de los estudiantes sobre esta temática, sobre por qué creen que es necesario que la o el docente tenga una perspectiva de género. Y si bien la convocatoria fue un poco compleja, se le hizo el llamado a centros de estudiantes y personas que hayan pasado por un curso de mentores en cuanto a temas de género, que se realiza, está el convenio con la universidad acá. Y si bien al principio se realizó una mesa, un focus group, para poder empezar a abordar distintas perspectivas y opiniones. En ese sentido, los estudiantes, si bien al principio se muestran reticentes, estar un poco más callados, al empezar a conversar, generar este ambiente un poco más distendido, de conversación, de que ellos puedan hablar, salieron muchas cosas que eran súper enriquecedoras porque iban muy de la mano con lo que nosotros queríamos abordar en esta guía. Entonces, aparte de esa experiencia que fue a través de Focus Group, también tengo entendido que cuando se realizan las políticas o todo lo que conlleva, acá el reglamento de convivencia, se hacen mesas de trabajo con los mismos estudiantes. Y la idea es que también se generen espacios de opinión, de conversación, también desde las mismas carreras, tengo entendido que se realizan o departamentos. Por ejemplo, en psicología se generaban consejos técnicos donde los estudiantes exigieron un puesto para poder conversar los distintos cambios que se estaban generando dentro del departamento. Entonces también es dando la instancia de que ellos también puedan participar a través de mesas, conversaciones, etcétera, pero de que ellos tengan un espacio donde se les reconozca desde su conocimiento y experiencia como estudiantes. Lo mismo que en el programa de ayudantes. Nosotros con mi colega Armin también generamos espacios donde ellos pueden conversar sobre el reglamento de estudiantes, conocen esto, qué les ha ocurrido a ustedes como ayudantes, cuál es tu experiencia, conversa con este ayudante que es de esta otra facultad y se van dando cuenta que son distintas experiencias, pero los desafíos son similares. Entonces, de esa forma hemos intentado potenciar participación y escuchar a los estudiantes, porque si bien nosotros trabajamos desde docencia, cuando uno le comenta al docente, también realizamos esto con el focus group, los estudiantes dijeron esto, la llegada del mensaje que queremos entregar es distinta, toma un mayor poder y una mayor llegada al docente, porque es lo que está diciendo el estudiante, que si bien no se lo va a decir directamente, en algunos casos sí, pero se lo transmitimos nosotros. Y la idea es potenciar eso a través de lo que le estamos entregando, estas estrategias. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Y yo creo que Robert, en la red de representantes que tuvimos la semana pasada, planteó que este es un tema que está muy fuerte, del Student Partnership, ¿no? Y cómo nosotros damos la voz al estudiante. Muchas gracias, Tatiana. Muy interesante lo que nos comentas. Horacio, te escuchamos. Sí, yo solo quiero complementar dos cositas porque creo que Tatiana ahí dio en el clavo en cómo el reconocimiento de los aprendizajes de los estudiantes y, por cierto, de toda la comunidad de una universidad puede permitir generar ambientes más acogedores. Y ahí yo diría, y quiero como solo plantear un concepto que tiene que ver con el error, cómo actúa el error, cómo circula el error en la institución universitaria. Muchas veces los docentes, y yo también me ha pasado como docente, nos vemos con la mochila de sabernoslas todas cuando estamos en la sala de clases, ¿no? Del rol de experto, como con la imposibilidad de cometer errores, ¿no? Con la imposibilidad de equivocarnos. Y eso hace que transmitamos eso en la sala de clases muchas veces, donde el error también es castigado, ¿sí? Em, de parte de los estudiantes, digo yo, ¿no? Como esa imposibilidad de equivocarme se transmite al estudiante en la necesidad de tener que plantear la respuesta correcta. Entonces, yo creo que es súper importante el cómo gestionamos el error en la sala de clases, cómo gestionamos el error también desde la gestión, ¿no? En los equipos de trabajo, en el feedback que dan la jefatura o los líderes en general. Y por lo tanto es importante entender el error como parte del proceso de aprendizaje. O sea, entender que nosotros venimos a la universidad a equivocarnos, ¿sí? Que es la institución que nos permite equivocarnos y que esa equivocación es súper importante
para entender la dimensión de lo que es la inclusión, la dimensión de lo que es la diversidad, ¿sí? Si no nos equivocamos, limitamos el pensamiento creativo, limitamos las posibilidades de participación, como preguntaba Álvaro ahí, no. Muchas veces los estudiantes no participan porque sienten, no, es que yo no sé, no, es que me da vergüenza equivocarme, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abrimos el espacio al error, abrimos el espacio a la equivocación y lo tratamos como de forma natural en la institución educativa, salen mejores soluciones, ¿no? Porque el pensamiento creativo no tiene ningún límite. Entonces, yo, desde la pregunta que plantea Álvaro también, que tiene que ver con cuál es la proporción, ¿no? De cómo participan docentes y administrativos o personal de gestión y estudiantes, yo diría que es más difícil convocar a docentes y dependiendo del escalafón, administrativos. Y yo diría que responde un poco a lo mismo, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, con el personal auxiliar, que nos decía que no sabía cómo participar, que no sabía del tema, y cuando le planteábamos de qué se trataba, se sentían muy validados, muy reconocidos por la posibilidad de participar. Entonces, solo dejar ese mensaje, como muchas veces al no reconocer el conocimiento del otro, porque no es académico, porque no está escrito en un paper, limita las posibilidades de diálogo y de construcción de un conocimiento mucho más creativo y mucho más innovador, que versus si entendemos que el error es parte del conocimiento, es parte del proceso de aprendizaje y es muy deseable también que aparezca en el aula, ¿no? Que aparezca en nuestros procesos formativos. Gracias, gracias Horacio. Bueno, gracias a Tatiana también. Ana María, te devuelvo la palabra para poder terminar el webinar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a las dos, pero yo antes que tengo una pregunta, ¿alcanzamos a hacer una? Tenía una pregunta yo para Tatiana, porque cuando ella comentaba que le dieron vuelta a esta, a no tanto ver decirle al profesor, mira, el alumno es así hoy, sino mírate tú, cómo eras tú como alumno después, ¿cierto? Me gustó esa dinámica, porque ella es ponte en tus propios zapatos. ¿Cómo les ha resultado? ¿Qué comentarios han tenido de los profesores respecto a cómo les ha ido en su relación con los alumnos después de haber realizado estos talleres? ¿Han tenido algún cambio en la sala de clases? ¿Han tenido algún feedback respecto a eso? En- ¿Algún feedback como tal? No tanto. Todavía estamos viendo el tema del seguimiento de los talleres, pero en ese sentido todavía mantenemos algunas conversaciones con los mismos docentes, ya que en algunos casos se vuelven a repetir que son los docentes que están buscando innovación y todo. Se les abre una puerta en cuanto a considerar más tecnología, metodologías que hacen que tengan una mayor interacción con el estudiante. Por ejemplo, docentes que anteriormente no incorporaban un Kahoot, un Menti al principio de la clase ahora lo están incorporando. O aquellos que postulan a metodologías como de aula inversa, A más S, etcétera, también vienen por ese lado. O el hecho de que vuelvan a tener esta reflexión eh, hace que se genere esta empatía con el estudiantado y también un poco, yo creo que es bajar un poco la frustración que genera el no poder conectar con el estudiantado. Porque como decía Horacio, también se está probando, se está intentando generar esto, se está haciendo un intento y eso también lo transmitimos porque están aprendiendo también a conectar con una generación totalmente distinta a como eran ellos y el reconocerse en la misma sala ya genera un cambio con el estudiante. Por ejemplo, decir, yo estoy aprendiendo esto, me cuesta un poco más, ténganme un poco de paciencia con el estudiante, genera esto de que baja la intensidad de exigencia, por así decirlo, de que hay que hacer todo bien, todo perfecto, y no, uno también está aprendiendo. Entonces, como que esos han sido los comentarios que nos han llegado hasta ahora, que igual después empiezan a investigar por su lado y hay mucho que investigar en temas de con el estudiantado. Lo empiezan a dar una vuelta. Gracias, Tatiana. Sí, lo preguntaba porque, claro, todo lo que nos cuenta Horacio, o sea, yo estoy convencida de que ese cambio cultural es como el fondo de lo que tenemos que solucionar para estas relaciones
la comunidad educativa, pero eso tarda mucho más tiempo, no es algo que solucione lo que nuestros profesores llegan a nuestros centros a decirnos hoy en día como, ¿qué hago? ¿Qué hago la próxima clase? Porque ya no sé cómo manejar esta. Entonces, por eso a eso iba mi pregunta, que muchas veces nos toca estar colaborando en esa solución de la relación en el ahora. Bueno. Estamos en la hora, así que muchísimas gracias a todos. La grabación, por ahí preguntaban por la grabación del webinar y generalmente lo dejamos en el sitio web de la RedCat, que es redcatchile.cl, así que debería estar ahí disponible pronto. Eso, gracias a todos, sobre todo a Horacio y a Tatiana por compartir sus experiencias. Chao, chao.